La conjetura de Hodge fue propuesta por William Hodge en 1950 y permanece a día de hoy como un problema abierto. Ha sido incluida en la lista de los 7 problemas del milenio con los que el Clay Mathematics Institute de Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, ha querido celebrar el nuevo milenio, dotándolos de un premio de $1 millón a cada uno. La conjetura de Hodge se enmarca en una zona de las matemáticas donde interaccionan las áreas de la geometría algebraica y la geometría diferencial, y donde además se recogen ideas que provienen de la geometría aritmética, como las conjeturas estándar de Grothendieck y la teoría de motivos, así como la topología algebraica, la geometría compleja, la teoría de ecuaciones diferenciales en variedades, o la física matemática como las teorías Gauss y el Mirror Symmetry. Es por tanto un problema de enorme interés por sus múltiples conexiones con diversas áreas, y que ha sido motor de notables avances en geometría. No obstante, no hay una idea clara de qué línea de ataque llevaría a su solución, ni siquiera de si la respuesta llegará usando técnicas de geometría algebraica, o con las técnicas analíticas de geometría diferencial. Es más, hay bastante división en la creencia de que puede ser probada o refutada. La conjetura de Hodge afirma que para los tipos especialmente útiles de espacios llamados variedades algebraicas proyectivas, los bloques de construcción, llamados ciclos de Hodge, son en realidad combinaciones racionales lineales de otros bloques geométricos llamados ciclos algebraicos. Veamos qué significa esto y qué aplicaciones tiene. Geometrías no euclidianas. La geometría euclidia es la que aprendemos en la escuela, la más intuitiva. Sus principios rectores fueron postulados por Euclides en su tratado Elementos. En el siglo XIX se empezó a pensar en la posibilidad de postular geometrías alternativas que no cumplieran todos los postulados de Euclides. Por ejemplo, el quinto postulado afirma que si una recta corta otras dos con ángulos internos cuya suma sea menor que 180 grados, entonces esas dos rectas prolongadas se cortan. Negando ese postulado, pero manteniendo los otros 4, se llega a las geometrías hiperbólicas. La geometría proyectiva, en cambio, enuncia que todo par de rectas se cortan en un punto. Define el punto del infinito, de forma que cuando dos rectas son paralelas, decimos que se cortan en ese punto infinito. El punto del infinito no se considera especial, al contrario, es un punto más. Entonces, todo conjunto de rectas paralelas tendrá un punto en el infinito común. El conjunto de todos los puntos en el infinito forman una recta, la recta del infinito. Esta construcción se corresponde con los puntos de fuga visuales. Las vías del tren, paralelas, vistas desde la perspectiva del ojo, parece cortarse en un punto. Así, en la geometría proyectiva, todas las rectas se cortan, tanto si son paralelas como si no. Este hecho facilita los desarrollos teóricos, al eliminar el caso especial de rectas paralelas. La conjetura de Hodge, ¿es cierta o falsa? Podemos enmarcar en 3 grandes líneas los trabajos que versan sobre la conjetura de Hodge. Número 1. Se buscan ejemplos de variedades algebraicas, para las cuales se pueden probar la conjetura de Hodge. En general, la HC se prueba por métodos algebraicos, calculando cuáles son los ciclos de Hodge, y probando por todos ellos se pueden realizar por subvariedades algebraicas. Variedades algebraicas con mucha cohomología algebraica, gaussianas, variedades de bandera, etc. Variedades con pocas clases de Hodge, calculando el grupo de Tate-Morford. Hipersuperficies e intersecciones complejas del espacio proyectivo. Hay solo resultados en algunos casos. Variedades unirregladas, racionales, racionalmente conexas, se intenta probar. Algunas variedades abelianas, toros complejos y jacobianos, caso genérico, etc. Número 2. Construcciones de ciclos algebraicos y resultantes generales. Se pretende probar la conjetura de Hodge en forma general, construyendo el ciclo algebraico para cada clase de Hodge. Reducción a casos básicos para simplificar el problema lo más posible. Clases primitivas, etc. Número 3. Búsqueda de contraejemplos. Si asumimos que la HC puede ser falsa, el cambio natural es construir un contraejemplo. Aquí la dificultad radica en demostrar que una determinada clase de tipo P no es representable por subvariedades algebraicas. Contraejemplo de Zucker. Para el caso de Kähler-Zucker-Boyson,
Las buenas noticias son que para el caso de variedades Keller no proyectivas hay un contraejemplo a HC con toros complejos. Por otro lado, la condición de ser proyectiva no parece dar indicación a ser más plausible HC. Para probar una conjetura se necesita en principio hacerse una idea de cuán posible puede ser, y las esperanzas de diferentes matemáticos dependen exclusivamente de su visión personal sobre el tema. Por ejemplo, los comentarios de Alexander Grothendieck y de Andrew Weil son realmente contrapuestos. La conjetura de Hodge es suficientemente plausible y mientras no sea refutable, debe considerarse la conjetura más profunda en la teoría analítica de variedades algebraicas. Realmente, la visión de Grothendieck es muy positiva en relación con el tema y está sumamente influenciada por su visión algebraica de los problemas de la geometría compleja. En cambio, Weil contrapone otra consideración. La pregunta de que plantea la conjetura de Hodge es muy natural. Sin embargo, a pesar del apelativo de conjetura, no hay, que yo sepa, ninguna sombra de razón de creer en ella. Se haría un favor a los geómetras si se pudiera zanjar la cuestión por el medio de un contraejemplo. De hecho, Weil entiende que se agrega con mucha alegría el apelativo de conjetura a lo que debería considerarse tan solo preguntas matemáticas, y expone que en este caso en particular no existe ninguna razón, exceptuando algunos pocos ejemplos en los que realmente se satisface, para creer que la conjetura de Hodge es cierta.